con isomería. Pero nada más porque la vida nos está apresurando. El examen lleva esto que se llama tema 1 y va a llevar tema 2, que voy a empezar ahorita. ¿Alguna pregunta? Y se va a llamar tema 3. Bien, entonces cambio de presentación. Déjenme guardar como de una vez. PDF. Se llama tema 1. Esto ya nos empieza a hablar de reactividad química. En reactividad química tenemos que analizar la estructura de la molécula. Tenemos que ver si tiene características ácido-base. Vamos a hablar de nuevos temas, como se llama, esto se va a llamar tema 4. Como qué es nucleófilo, qué es electrófilo. Vamos a hablar ya de qué es una reacción y qué son intermediarios de reacción. Y todo esto tiene que estar relacionado con la estructura y la estereoquímica de nuestra molécula. Es un montón esto. Vamos a ver qué tanto vamos a avanzar. Entonces, con esto vamos a poder comprender no solamente la química orgánica y la parte biológica, ¿no?, sino qué es lo que está sucediendo a nivel molecular. Si nosotros entendemos a nuestra estructura, su ambiente que lo rodea, podemos entender qué va a pasar con esa molécula. Y si lo aunamos a ese ambiente que va a estar a una presión, a una temperatura, va a haber un disolvente, va a haber una energía, va a haber equilibrios químicos, entonces podemos decir y hablar de su reactividad química. Los químicos pensamos que los enlaces, cómo se forman, cómo se rompen, y nos enfocamos mucho en enlaces covalentes. Pero no debemos de olvidar nunca lo que vimos ahorita, a las interacciones. Porque del ambiente químico, cómo interacciona, es cómo se va a llevar a cabo esa reacción, cómo se van a romper o a formar esos enlaces químicos. Y en las interacciones están las que vimos, inter e intramoleculares, están las fuerzas de Van der Waals, que nos incluyen a los dipolos, y si un dipolo es hidrógeno, a los puentes de hidrógeno, a un dipolo y a un dipolo inducido, porque quizá la molécula, como vimos ahorita, no tenía momento dipolar, pero gracias al ambiente químico podemos inducir a que se genere un dipolo. Vimos las fuerzas de London y podemos ver fuerzas ion dipolo inducidas también.
No quiero que se olvide nada de eso. La reactividad química, entonces está su estructura y su arreglo electrónico. Todo esto lo voy a dejar en esta presentación, que es un resumen de lo que vimos, de enlace iónico, enlace covalente, energía de ionización, que voy a ver más adelante también, porque los átomos de carbono pueden ionizarse y formar carbocationes, o pueden ionizarse y formar carbaniones. Bueno, pueden robar a un electrón, entonces tienen afinidad electrónica y formar carbaniones. Yo en las clases pasadas solamente veíamos a otras entidades que no eran átomos de carbono, como un ion perdía el electrón, y a eso era energía de ionización. Un sodio perdía un electrón, y eso era energía de ionización. O como un cloro ganaba un electrón, y eso era afinidad electrónica. Pero también lo pueden hacer los átomos de carbono. Y podemos tener, cuando pierde un electrón, una energía de ionización y formar carbocationes, o cuando gana un electrón, estamos hablando de afinidad electrónica, hablamos de carbaniones. Y vamos a trabajar mucho con carbocationes y carbaniones. Pero también necesitamos saber cómo es en 3 dimensiones estas especies. Ya aquí está un resumen de enlace covalente. Aquí están las estructuras de Lewis, de enlace covalente. Es un resumen de todo lo que vimos. Como esto ya lo vieron en química, creo que general, cómo se hacen estructuras de Lewis y cómo se sacan una carga formal. Ya lo vieron ustedes. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Sí, maestra, sí. Entonces, su silencio me sofoca. ¿Están o no están en clase? Sí, profesora. Sí, estamos. Bueno, ya están. Sí, profesora. Esto de carga formal ya lo vieron en alguna materia. Sí, profa. Sí, profa. Yo ya doy por hecho que lo vieron. Aquí lo revisan, nada más para que yo tenga el antecedente de que ya lo revisaron, porque voy a hablar de carbaniones, de carbocationes, de radicales y carbenos en su momento. Voy a repetirlo eso, pero necesito que sí se acuerden ahí de lo que almacenaron. Bueno, enlace covalentes, momento dipolar, todo aquí está el resumen de todo lo que acabamos de ver. A lo que yo quiero llegar es ácido y base. Tengo una molécula que tiene un momento dipolar y que esa molécula, voy a marcar como X ahorita, tiene a un hidrógeno que alguien le está jalando aquí los electrones de enlace, por lo tanto queda con una parcial negativa. En caso de que se lo lleve al electrón que están compartiendo, va a quedar con carga negativa, porque se está llevando no solamente a su electrón, que está en enlace compartido, estoy hablando de un enlace covalente, sino que se está llevando al otro electrón del hidrógeno. Por eso queda como un anión. Y el hidrógeno, que le quitaron su electrón, pues va a quedar como un protón. A las especies que son capaces, a esta molécula, que es capaz de donar un protón al ambiente, se le dice que es un ácido
y de acuerdo a la clasificación de Bronsted y Lowry, la especie que es capaz de donar. ¿Y por qué lo va a donar? Cloruro de hidrógeno, pues si estaban tan felices en fase gas, porque el ambiente hizo que se separara. El ambiente químico hizo que se separara. Por eso, en esas condiciones, pues eso como que donar, pues sí, lo regaló al ambiente a este protón. Donó un protón, un hidrógeno con carga positiva, decimos que es protón, pues sí, porque ya le quitaron su electrón. Se le dice que es un ácido, de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry. La especie química que es capaz de aceptar a un protón como el agua. ¿Y por qué lo aceptó? Pues porque tenía 2 electrones para compartir. Si no, no lo hubiera hecho. Con estos 2 electrones para compartir, se pone de dadivosa y le dice este oxígeno: vente protón, yo te doy, de mis 2 electrones te doy 1. ¿Qué está haciendo ese oxígeno? Por andar de compartido, ahora quedó con carga positiva, pero fue la especie química capaz de aceptar a un protón. Eso es de acuerdo a Bronsted y Lowry. ¿Qué hizo este oxígeno para aceptar un protón? Compartió un par de electrones. La especie química que comparte un par de electrones a alguien deficiente en electrones se llama base. Si acepta a un protón, es una base de Bronsted y Lowry. Si acepta a otra especie deficiente en electrones, pero compartió 2 electrones, es una base de Lewis. Es el mismo concepto. ¿Por qué aceptaste protones? Pues porque tengo un par de electrones para compartir. Solamente Lewis lo hizo más amplio. Bronsted y Lowry se aferraron nada más a protones. Llega Lewis y hace el concepto más amplio. Dice, ¿por qué aceptó al protón? Pues porque tiene un par de electrones para compartir. Y entonces hace el concepto más amplio. Y entonces vamos a ver que esta especie deficiente en electrones puede o no puede ser protón, pero esta parte está compartiendo 2 electrones. Eso es una base. No hay duda. Ácido. Una especie que dona a un protón. Si esa especie acepta un par de electrones, ¿qué hizo este protón? Aceptó un par de electrones. Pues también es un ácido, pero ahora de acuerdo a Lewis. ¿Qué hizo Lewis? Hizo más grande el concepto solamente. No se contraponen los 2 conceptos, solamente lo hizo más amplio. Especie química que acepta dos electrones es un ácido. Si esa especie es un protón, pues es un ácido de Bronsted y Lowry. Especie que dona dos electrones es una base. Si a quien se los dona es un hidrógeno,
es una base de Bronsted y Lowry, pero no siempre es a un protón. ¿Quedó clara la definición? Sí. Bien, entonces con eso pues empecemos a caminar. Tenemos algunas moléculas que pueden actuar como aceptoras de protones, y voy a empezar con el concepto de Bronsted y Lowry, que pueden aceptar protones o pueden donar protones. Depende del ambiente químico. Por ejemplo, la molécula de agua tiene 2 electrones. Y vean cómo van las flechas. Aquí sí ya necesito toda su atención. Tiene 2 electrones. Quien tiene los electrones es quien se mueve y dice, te presto 2 electrones, 1 y 2. Una flecha curva con punta bífida me está diciendo que es movimiento de 2 electrones. ¿De dónde se mueven? Pues de donde están los 2 electrones. ¿Sí? Entonces, quien tiene los electrones es de donde sale la flecha. Y le dice, te presto 2 electrones. Y el hidrógeno le dice, pues tú X, que te queda esa X, le dice, te doy mi electrón de enlace. Paso número 1, paso número 2. Le dio tanto su electrón de enlace como el electrón que era propio de él. ¿A quién se lo dio? A quien tenía la parcial negativa. El más electronegativo es el que se lleva los electrones. La historia realmente debería de estar empezando aquí. X, que es más electronegativo, se quiere llevar los electrones. No se los puede llevar porque tienen casi la misma electronegatividad. Necesitan de alguien que los ayude. El agua, en este ejemplo, da el primer paso, se lleva al protón, le compartió 2 electrones y el más electronegativo se quedó con el electrón de él y el electrón, en este caso, del hidrógeno. Por eso es carga negativa. Formamos iones, se rompió un enlace covalente y eso requirió de mucha energía, y aquí puede que el agua ahora positiva diga, uy, no, pues yo ya ahora soy inestable. El X diga, uy, pues sí, yo me gané un electrón, pero soy inestable porque tengo carga negativa. Mejor regrésame a mi protón y agua, quédate con tus 2 electrones. Y el equilibrio se regresa. Ah, pues entonces en esta reacción química hay un equilibrio químico. De regreso, regrésate conmigo protón y oxígeno, quédate con tu 1, 2 electrones. No quiero ver flechas incompletas cuando estén moviendo 2 electrones. Quien tiene los electrones es quien inicia el movimiento. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de una constante de equilibrio. Pueden ir de un lado o pueden ir del otro. La primera actuó como base de Bronsted y Lowry y generó a un ácido conjugado de Bronsted y Lowry. El ácido de Bronsted y Lowry generó un producto que se llama base conjugada de Bronsted y Lowry. Me conformo con que entiendan que la base ácido genera como producto a una base conjugada.
El agua les decía que es un anfolito. Depende del ambiente en el que se encuentre. El agua, si se encuentra ahora frente a alguien que tiene electrones, pues de modo que le diga, oye, yo te presto 2 electrones. No, pues el otro ya tiene electrones. Es una base. Alguien que quiere compartir 2 electrones. Porque como ion es inestable. Electrones comparto, al fin que tú le estabas quitando tu densidad electrónica, ¿no? El momento dipolar iba para acá. ¿Y qué le dice este protón? Pues sí, aquí estamos a puro jaloneo. Te dejo mi electrón de enlace y el tuyo propio. 1, 2. Primer movimiento, segundo movimiento. La base, porque compartió 2 electrones, se convierte en ácido conjugado. La base se convierte en ácido conjugado. Y el ácido perdió a un protón, se convierte en base conjugada. Y vuelve a hacer la misma historia. Uy, ahora yo ya soy negativo, regrésame a mi protón y quédate con tus electrones. Entonces el equilibrio va para el otro lado. Eso lo pueden hacer algunas moléculas, que son anfolitos. ¿Quiénes son anfolitos? Quien tengan pares de electrones para compartir. Y además tengan protones, tengo pares de electrones para compartir, los alcoholes. Y además tienen un protón para compartir. Entonces pueden recibir protones o pueden donar protones. Las aminas. Pueden recibir agua. Voy. Andrés, puede recibir protones o donar protones. Permíteme, Andrés. ¿Con qué facilidad lo van a hacer? Ah, esa es otra historia. ¿Sí? Se queda nuestra plática en continuará, porque entonces tendremos que hablar de esa fuerza de equilibrio y entraremos a un tema que se llama pKa. Aquí me voy a quedar. Hoy es marzo. Y esto es, vamos a entrar al tema de pKa, hoy es 8 de marzo. De 2022. Hasta aquí llegamos. Dime, Andrés. Disculpe, profesora, ¿es lo mismo un anfolito que un anfótero? No. Okay. Bueno, depende de cómo, sí, un anfótero sí es un anfolito. Aunque depende del ambiente en donde lo estemos platicando. Pero sí, formalmente sí es lo mismo. Gracias, profesora. Bueno, aquí lo dejamos y voy a ya se me perdió, aquí está. Y subo hasta la 17 de lo que se va a llamar ácido base, tema 2. Empecé a trabajar en el deber poder.
Déjenme guardarlo. Guardar como fenodóstico. Bien. Y ahí le echan una revisada al concepto de pKa, porque vamos a ver pKa, pero solamente con ahora moléculas en química orgánica. ¿Sí? Acetonas, ácidos carboxílicos, hexano, ya no nada más con ácido clorhídrico y agua, sino con todas las moléculas que hasta ahora hemos visto. Bueno, nos vemos, gracias. Y por ahorita nos vamos a seguir. Buena tarde. Igual.